Yo les voy a hablar de la sangría desde la parte espiritual, lo que ha sido en mi vida y, y cómo llegué a ella. No se los sé decir, creo que es conducida por el Espíritu Santo. No soy enfermera, no tengo ningún conocimiento en salud, más lo que el Espíritu Santo me va mostrando. Yo empecé a conocer a Santa Idelgarda en un momento difícil en mi vida, donde mi madre estaba enferma, le dio cáncer en las vías biliares, un tumor muy agresivo que difícilmente una persona se salva, y en ella pues ya estaba muy avanzado. Cuando llegué a la medicina de Santa Idelgarda lo hice por eso, por la salud, una recomendación de un sacerdote. Me acerqué y bueno, ya estaba mi madre como en la última etapa, y el consejo que me dieron en ese momento nunca se me olvida, que había entendido yo, y yo había entendido que mi madre se moría, ¿sí? La persona me dijo que si la quería muerta o bien muerta. En mi fe y de todo, en mi fe, en mi experiencia espiritual, pues yo dije, yo sí deseo que mi madre muera en bien, una buena muerte, una santa muerte. Entonces empecé el trabajo. Ya luego vino la pandemia, y al haber quedado de pronto allí una historia clínica, pues se comunicaron conmigo y me invitaron a ser parte de un grupo donde se iba a hablar más de Santa Idelgarda. Cuando yo llevé a mi mamá, me hablaron de la sangría, pero me dijeron, no lo podemos hacer porque su mamá está en una condición de que si lo hacemos en este momento podríamos acelerarle la muerte, ¿sí? No lo resistí. Entonces me dijeron, si de aquí a tal fecha todavía está, vamos bien. Eso fue todo lo que yo escuché de la sangría. Ya luego entra la pandemia y empiezo a estar en el grupo, y empiezo a darme cuenta, descubriendo cómo me llamó la atención que el cáncer de mi madre tenía una evolución de 8 años, y que en el último 6 meses algo había pasado con ella y se había desarrollado completamente, o sea, avanzó hasta el punto de que ella colapsó. Eso me llamaba la atención cuando empiezo en el grupo, y sobre todo empezamos con las virtudes, ¿sí? Y empiezo a darme cuenta cómo el tener tantos vicios enferman el cuerpo, enferman el alma, enferman el espíritu. Y viene allí las terapias que se hacen con Santa Idelgarda, como es la alimentación, o sea, las reglas de oro. Entre las reglas de oro, pues entonces empiezan a explicarnos lo de la sangría. Cuando empezaron a explicar lo de la sangría, a mí me llegó mucho desde la parte espiritual, el saber de que todo aquello que yo digo, pienso y hago muchas veces en contra de mis hermanos, en contra de mí misma, pues me enferma el cuerpo, ¿sí? Y que al enfermar el cuerpo, Dios en su infinita sabiduría pues le mostró a Santa Idelgarda una de las cosas como podríamos aliviar el cuerpo y aliviar el espíritu. Yo lo digo desde la parte espiritual porque yo lo sentía. Yo decía, si se enferma tanto hasta el punto de provocarse dentro del organismo una podredumbre que se puede sacar por medio de la sangre, esto debe funcionar. Si vamos con la oración y vamos con el deseo de cambio de todo, y hacemos esto, pues esto va a funcionar. Yo le puse todo mi amor, todo mi empeño, pero en ese tiempo pues no había contacto físico, todo era así, por estos medios. Tengo una amiga, una prima, que somos bastante amigas, y en ese tiempo pues yo le participé a ella de lo que estaba haciendo. Ella se volaba y venía, y lo hacíamos las dos, a pesar de que nos decían que no nos podíamos juntar, pero nosotras lo hacíamos.
ella tuvo mucho rechazo en su familia y en la mía pues no se creía, ¿esta qué está haciendo? Eso tan raro, eso, y nosotros hablamos del tema, entonces ya nos empezaron a explicar cómo se sacaba la dietecita antes, durante, después, y pues ninguna de las dos se enfermó ni nada, pero nosotros dijimos, bueno, en las manos de Dios estamos, en las manos del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen María. En ese tiempo también estábamos haciendo la consagración a la Virgen. Y dijimos hacerla, entonces ella me la hacía a mí y yo se la hacía a ella. Al cuidarnos, pues ya empieza pues como la duda, esto por qué tan raro, sí, todo lo que nos decían y nos enseñaban, de dónde se tomaba, dónde se pinchaba la vena, la cantidad que íbamos a sacar, la alimentación que debíamos hacer. Y nosotros como estábamos en lo del grupo de consagración, pues todo se lo dejábamos a Mamita María, todo. Y no hacíamos nada desde el momento en que estábamos escuchando lo que nos enseñaban hasta cuando estábamos haciendo la sangría la una a la otra. Nosotros hacíamos la oración a Santa Idelgarda, nos encomendábamos al Espíritu Santo, a la Virgen María. Y entendí que el llevar las dos cosas al tiempo, la fe, el buen propósito de un cambio, de una enmienda y hacer la terapia de la sangría, empezó a funcionar. Primero lo hicimos entre las dos, empecé a ver cambios en mí. A medida que yo escuchaba, yo entendí que si hubiera sabido mucho más antes y hubiera sabido lo de las virtudes y todo, yo hubiéramos podido hacer algo para que mi madre no se hubiera enfermado tan ligero. Es como si eso. Y entonces al yo entender eso, yo dije, entonces yo tengo que empezar a hacer algo por las personas que conozco, por mis seres queridos, por la familia. Pero como siempre, en la familia es donde menos le creen a uno, ¿cierto? Entonces mi prima tiene sus hijas y una de las niñas apenas en ese momento tenía 16 años, que era Carito. Y es una persona que en su momento tenía depresión, la pandemia, todo lo que conllevaba, el que estaba en casa, que no se podía reunir todo lo que llevó la niña dentro. Y en algún momento nosotras dos hablamos y dijimos qué bueno que ellas lo permitieran hacerlo, pero con el pleno conocimiento a ver qué pasa. Hablamos con ella, les contamos cómo la tristeza nos va enfermando. Ella tenía dolor de cabeza, les dolía las rodillas, bueno, miles de cosas, y nosotros les explicábamos cómo esos vicios iban contaminando. Les empezó tenían agriera, que les hacía daño las cosas, y la convencimos. Ellas mismas, y quiero decirles que esta es la hora que se la realizan cada año y son jovencitas, y ellas mismas experimentaron cómo esto no actúa por arte de magia, sino que hay que ir de la mano de Dios, hacer unos cambios en nuestra vida, pero que sí hacen también espiritualmente. Yo, con lo poco que he podido aprender, yo lo he dado a conocer a quien yo le puedo hablar de Santa Idelgarda con lo que yo entiendo, porque se me dificulta aprender leyendo, así subraya, así saque. Yo más fácil aprendo oyendo, y no con términos muy sofisticados, sino así en lo sencillo, así como ustedes lo explican a veces. Eso es lo que yo aprendo. Quiero decirles que hay personas que han mejorado de artritis, de colon, de gastritis, entre ellas mis hijas, de migrañas,
tengo 3 personitas que sufren fibromialgia y el hacérselas, ellas me manifiestan la descargada que hay en sus cuerpos hasta el punto que sus dolores ya no son tan intensos. No dicen que se les ha desaparecido, pero dicen estar mucho mejor. Tengo personas ya de mi familia que ya empezaron, como quien dice, bueno, hágame eso, a ver que usted habla tanto, a ver qué es lo que pasa. Entre ellas, por ejemplo, mi cuñada, él sufría sus migrañas y mi esposo cada rato la tenía que llevar a las urgencias muy mal. Inició a hacérselas y ella no volvió a una urgencia por migraña. Cuando más fuerte le da, una pasta, un analgésico le sirve, más sin embargo, porque son personas que a veces los remedios naturales como que qué pereza, como que no tengo tiempo, y más sin embargo ha funcionado. Y en aquellas personas que son personas de fe, que antes se han confesado, que van a la Eucaristía, que reciben la comunión, de verdad que para mí lo que es la sangría, los baños cuando son de agua fría y agua caliente con las hierbas funciona. El cepillarse uno con agua helada funciona. O sea, la sangría va con la alimentación y con estas otras 2 cosas. Quiero contarles que hace 6 meses entró una persona nueva a mi trabajo. Me comentó una situación muy difícil con su mamá, adicta. Le mencioné lo que podíamos hacer porque con la sangría sí pasa, que una cosa es cuando se es consciente y otra cuando no se es consciente, pero cuando no se es consciente y se pone en oración, también funciona. La señora se la hice y la señora, pues creemos que de pronto consuma y no lo dice, pero no está como estuvo. Y eso fue algo que a mí me quedó claro cuando me empezaron a hablar de la sangría y de podérselo hacer a personas adictas, a personas que tengan ansiedad, a personas que tengan dificultad con el sueño, ¿sí? Y yo sí doy como fe de que funciona. ¿Cómo lo hago? Yo siempre me encomiendo al Espíritu Santo porque vuelvo y les digo, me da miedo aplicar una inyección y no me da miedo sacar sangre. Mantengo todo para hacerlo, buena higiene, lo que siempre mantengo como un botiquín y pues hasta ahora de verdad que no he visto sino resultados lindos.